¿Qué creen? Que sí estoy grabando, pero no, ya que reproduzco los videos, no se ve nada. O sea, se ve la pura pantalla en negro. No se ve la presentación. Entonces, por eso se las mandé para que al menos me vayan siguiendo, porque no, aunque o sea, sí se graba, pero se graba lo que estoy diciendo, pero no la secuencia o sea, de las PPTs, ¿no? Entonces, y ahorita también que empiece, si alguien no está viendo la presentación, avísenme, porque en la mañana, creo que alguien a media clase me dijo, no se ve. Dije, no, pues ya. Pues díganme antes, ¿no? Entonces ahí ya deberían de estar viendo la presentación. Y díganme en qué nos quedamos. ¿En qué diapositiva nos quedamos? Nos quedamos en la diapositiva que dice cómo dibujar moléculas y unas 4 imágenes. Esta, ¿no? Bueno, aquí les voy a decir algo importante. Los átomos de carbono no pueden tener más de 4 valencias, es decir, busquen por ahí la regla del octeto. Tiene 1, 2, 3, 4 pares de electrones, es decir, en total 8 electrones en su capa de valencia, que son los que van a enlazar con, por ejemplo, el otro carbono que esté aquí, ¿no? O hidrógeno, dependiendo. Entonces, cada par de electrones se manifiesta como un enlace, ¿saben? 1, 2, 3, 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nunca, jamás va a existir uno con 5 enlaces, al menos no en esta clase, ¿sale? Igual que los hidrógenos. Tienen un solo enlace y se acabó, al menos en esta clase. Entonces, esto no existe y este no existe, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque ahorita que vayamos adentrando al aminoácido, si no es que no lo alcanzamos a ver hoy, lo vemos mañana, van a ver que pues es importante que estén contando las valencias de ahí, de los carbonos, para que luego no me vayan a poner cosas raras. Entonces ya habíamos quedado que para dibujarlos esto está hacia el lector, es decir, hacia adelante del plano. Este está hacia atrás, como si saliera de la computadora en una parte de atrás. Y estos están sobre el plano, es decir, como sobre el eje de la pantalla esta, ¿no? Esta es la pantalla de su computadora. Uno sale hacia acá, o sea, hacia ustedes. Uno está hacia acá atrás de la pantalla y el otro sobre estos ejes, ¿no? Eso es importante para cuando veamos las estructuras tridimensionales. Entonces, algo también muy, muy importante que tienen que conocer son los grupos funcionales, porque los grupos funcionales son los que le van a dar la reactividad y las propiedades a todas las biomoléculas que vamos a estar viendo en esta clase, ¿no? Que son aminoácidos, carbohidratos, proteínas y lípidos. Todos estos van a funcionar o van a tener ciertas características gracias a los grupos funcionales, ya que estos grupos funcionales son átomos que les van a conferir, pues, propiedades o características muy específicas, ¿no? Entonces, es importante que los aprendan. ¿Por qué? Pues porque si no, no van a saber cómo predecir qué es lo que va a suceder ahí. Los grupos funcionales son muchos y depende un poquito pues del tipo de compuesto que estemos viendo. Van a ver que los lípidos, los aminoácidos y los carbohidratos van a compartir algunos grupos funcionales como los OHs, los grupos aminos,
o o los ácidos carboxílicos, pero no todos tienen los mismos, ¿no? No todos van a tener los mismos, algunos sí los van a compartir, pero no todos. Entonces, cuando vean estructuras, por ejemplo, ahorita que empecemos a ver aminoácidos, van a ver que la estructura de un aminoácido es esta. Y siempre van a ver que aquí hay una R. Esa R significa que es un grupo o un sustituyente que siempre va a cambiar. La estructura de los aminoácidos va a ser esta, pero este siempre va a ser diferente. Entonces, este grupo R puede ser cualquiera de todos estos grupos funcionales. Por eso es que cada grupo funcional que esté aquí es el que le va a dar una propiedad específica, ¿no? Entonces, siempre que vean esa R, ya saben que va a haber un sustituyente. Entonces, les puse esta tablita. Esta tabla está en el weight de química orgánica. Y hay otra que tienen que revisar, pero ya les voy a decir más adelante, ¿no? Porque esta viene nada más así como está y necesitamos más adelante ver una que tenga pKs. Entonces, bueno, esta es la clase de grupo funcional, digamos la estructura general. Y este es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, los alcanos, pues va a ser, por ejemplo, aquí en un alcano, el sustituyente sería un CH3, eso es un alcano. Este sería un etanol porque tiene 2 átomos de carbono. Entonces, aquí está un ejemplo, ¿no? El butano es porque tiene 4. Podría ser, es el radical. En el caso de los haluros de alquilo, siempre va a ser cualquier cosa, por ejemplo, un metilo unido a un flúor o a un cloro o a un bromo o un yodo, ¿no? Dependiendo. Estos son los halogenuros de alquilo que están en la tabla periódica, perdón. Y siempre van a estar solamente estos sustituyentes, ¿no? A ver otro. Y aquí está el ejemplo, ¿no? En el caso de los alquinos van a ser moléculas que tengan enlaces triples, en el caso de alquenos van a ser cadenas hidrocarbonadas con enlaces dobles. Los compuestos aromáticos son anillos de 6 miembros con enlaces dobles que giran, por eso los van a encontrar con esta representación. Eso significa que estos son pares de electrones. Van a estar moviéndose de un lado a otro, y entonces por eso se representan así. Entonces, por ejemplo, aquí podría el sustituyente ser un anillo aromático, ¿no? Ahí está. Van a ir cambiando. Están los fenoles, que es un anillo aromático con un grupo alcohol, como se ve aquí. Los tioles, que son igual otra vez, cualquier cosa, un CH3 con el tiol. Los ésteres, que son un átomo de oxígeno rodeado de 2 radicales. Pueden ser aquí cualquier cosa otra vez. Los epóxidos están en anillos de 3 miembros. Estos no duran mucho cerrados, generalmente se abren porque son inestables por la tensión del anillo. Las cetonas, estas las vamos a estar viendo mucho en los carbohidratos. Igual es un átomo de carbono con un oxígeno y 2 radicales. Los aldehídos, estos también los vamos a estar viendo en los carbos. Es igualito casi que la cetona, solo que en vez de tener 2 grupos radicales, acá tiene un hidrógeno. En el caso de los carboxílicos, otra vez es lo mismo, solo que aquí se aumenta un átomo de oxígeno. Los ésteres los vamos a estar viendo en los lípidos. Los lípidos están esterificados, casi todos. Entonces van a estar observando esta estructura. Donde se fijan, solo se adiciona un átomo de oxígeno. Los grupos amidas, que son un átomo de oxígeno con un grupo amino. Este sería un grupo amino solito, que son las aminas. Nitrilos y nitroalcanos casi no vamos a estar viendo, al menos en esta clase. Entonces, todos estos tienen, digamos, propiedades diferentes. Les van a dar reactividades diferentes. Aquí están los ejemplos, por ejemplo, de un azúcar que tiene un montón de alcoholes.
un ácido graso, que en este caso este solo tiene un grupo carboxilo, y las proteínas, que tienen un grupo amida, ¿no? Que es este de aquí. Entonces, por ejemplo, esta estructura que vende esta proteína va a ser gracias a sus grupos funcionales y las interacciones que ocurren entre ellos, como se ve ahí, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esas interacciones a las que me refiero, los puntitos estos que se ven aquí, son interacciones intermoleculares. ¿Por qué? Porque se van a llevar a cabo de una molécula a otra. Entonces, habíamos visto que los enlaces son fuerzas de unión y ahí comparten o donan electrones. Aquí no, en estas fuerzas no hay ni compartición de electrones ni donación de electrones. Son simplemente interacciones, ya sea de cargas o de fuerzas que ejercen físicas las moléculas, ¿no? Entonces, estas fuerzas son súper importantes porque, como les dije, por ejemplo, esta estructura literalmente se mantiene solo por esas fuerzas. Si por ejemplo, este aminoácido no tuviera este grupo amino, no podría tener la interacción con el átomo de oxígeno del otro grupo del aminoácido. Entonces, si cambiamos esto, esta interacción se anula, esta estructura pues ya no existe y entonces la proteína no hace su función. Por eso es que son así tan importantes. Entonces, la debilidad de estas fuerzas sería, por ejemplo, si las moléculas empiezan a dispersarse, es decir, que tuvieran una entropía muy alta, mientras más separadas estén, menor es esa fuerza, ¿no? Tienen que estar juntitas, esa sería como la debilidad. Pero una vez que están juntas y hay muchas fuerzas entre ellas, pues ya prácticamente son irrompibles, ¿no? Son muy difíciles de romper esas fuerzas y se mantiene la estabilidad estructural de las moléculas. Y también una, digamos, característica importante es que al no ser enlaces propiamente, les permiten cierta plasticidad o movimiento a las moléculas que también permite que puedan tener esos arreglos tridimensionales tan complejos. Entonces, entre esas fuerzas, ahorita les voy a decir cuáles son. Esta diapositiva se los pongo nada más, pues para que sepan, ¿no? Ahorita esto que les dije, cuando que la entropía es muy alta se dispersan, cuando la entropía es baja están juntas. O se puede representar con la ley de Coulomb. Las fuerzas electrostáticas ya les había dicho, ¿no? Pues signos iguales se repelen y signos contrarios se atraen. Entonces esto, o sea, para que sean efectivas, pues como les decía, tienen que estar cerquitita y eso se puede ver matemáticamente desde el punto de vista de la fórmula de las fuerzas electrostáticas, ¿no? Entonces aquí la Q son las cargas, esta es una constante que ya está en tablas. Y esta es la distancia. Entonces aquí lo pueden ver pues muy fácil, ¿no? Cuando la distancia es muy grande, pues como está dividido entre este número se va a hacer chiquito, ¿no? Cuando la distancia es muy chiquita, esta fuerza, este número va a ser más grande. Entonces eso significa que la fuerza va a ser mayor, ¿no? Cuando la distancia es corta y cuando la distancia es larga, pues la fuerza es menor. Entonces es más fácil o se pueden romper más fácilmente, ¿no? Entonces estas fuerzas van a ser las interacciones ion-ion, ion-dipolo inducido, y todas estas se van a, van a entrar dentro de las fuerzas de Van der Waals. Estas son como las más facilitas, porque habíamos visto que hay cationes y aniones, ¿no? Ay, no fue bien.
Los aniones son los átomos con cargas negativas y estos con cargas positivas. Estos son, habíamos dicho, cargas netas. Esto sería para las interacciones ion-ion. Para las interacciones dipolo, habíamos visto que hay moléculas que tienen momentos dipolares y son cargas parciales. Entonces, estos pueden interaccionar con estos, por ejemplo, este catión puede interaccionar con el dipolo negativo de una molécula polar y este anión puede interaccionar con el dipolo positivo de una molécula polar. Entonces sería, por ejemplo, la interacción ion-dipolo. Para la interacción ion-ion, pues es esta, ¿no? Un ion que interacciona con otro ion. Y para el dipolo-dipolo, pues sería igual, ¿no? Una molécula polar que interacciona con otra molécula polar. En el caso de las fuerzas de Van der Waals, estas van a ocurrir en varios tipos de moléculas. Van a ocurrir en moléculas polares y apolares. Por ejemplo, para cuando son apolares, vamos a ver que esas interacciones ocurren en las moléculas como los lípidos, que son o tienen una parte apolar muy grande. Entonces, vamos a ver un video donde explica un poquito, así como con peras y manzanas, las fuerzas justamente de Van der Waals. Ay, creo que ya me dicen si escuchan. Tengo que quitar mis audífonos si no lo oyen. Hola, en el capítulo de hoy hablaremos sobre la importancia de las fuerzas intermoleculares. Ya hemos hablado sobre los enlaces iónicos, covalentes, covalentes no polares y polares, que ocurren en la interacción entre diferentes átomos. Ahora vamos a hablar de las fuerzas intermoleculares, que son las fuerzas que ocurren justamente entre moléculas. ¿Listo? ¿Qué necesitamos para entender esta fuerza entre moléculas? Que es un tipo de fuerza de atracción. Este tipo de fuerzas son de característica electrostática, es decir, que van a estar incluidas o implementadas diferencias entre las cargas. Este tipo de fuerzas se dividen en dos, unas conocidas como las fuerzas de Van der Waals y las otras que son las ion-dipolo. A su vez, estas fuerzas de Van der Waals se dividen en tres importantes. Una de ellas son las fuerzas dipolo, otras son las fuerzas que representan la dispersión de London. Y finalmente, la que representa las fuerzas por puentes de hidrógeno. Teniendo en cuenta estas 4 fuerzas intermoleculares, vamos a empezar a tomar cada una de ellas en detalle. Vamos a iniciar con la que estaba solita, la número 4. La número 4 es tipo de fuerza ion-dipolo. Resulta que este tipo de interacciones, como su nombre lo indica, es la relación que hay entre el ion y una carga externa de una molécula. ¿Qué quiere decir eso? Alguna molécula que sea completamente neutra y tenga una carga parcial positiva y parcial negativa. ¿Esto qué quiere decir? Imaginémonos que acá tenemos un ion. Este ion va a interactuar con moléculas. Recordemos que las cargas opuestas van a tener una atracción. Por lo tanto, este tipo de interacción o fuerza entre moléculas ion-dipolo va a establecer este tipo de interacciones. Y lo mismo ocurriría si en vez de una carga catiónica, como la que tenemos en el ejemplo, lo cambiáramos por una carga de tipo aniónica. Es decir, que acá ya no tendríamos nuestro ion cargado positivamente, sino negativamente. Y esto también alteraría la forma en la que presentamos la molécula o sus cargas. Y la interacción ocurriría de la misma forma. Estos son las fuerzas ion-dipolo. Otra de las fuerzas
la que numeramos como 1, son las fuerzas dipolo-dipolo. Estas trabajan con moléculas polares, ¿no? Moléculas polares neutras. Y estas ocurren justamente entre diferentes dipolos. Ejemplo, vamos a representar nuestros dipolos de las moléculas. Esto, recuerden que esos dipolos van a tener cargas positivas o negativas de forma neutra. Y lo que va a empezar a ocurrir en este tipo de interacciones es fuerzas de atracción entre positivos y negativos y fuerzas de repulsión. ¿Listo? Vamos a marcar las fuerzas de repulsión. Estas van a tender a tener repulsión, repulsión, repulsión. ¿Listo? A esto se refiere las fuerzas dipolo-dipolo. Algo que es importante recordar de este tipo de fuerzas es que es necesario que estas moléculas estén muy cerca. De lo contrario, su interacción va a ser muy complicada. Esto ocurre principalmente en los tipos donde tenemos interacciones líquidos, donde estén muy cerca. Esto es común encontrarlo cuando encontramos estados líquidos o sólidos, porque al estar más juntas las moléculas... Comprando media crema Nestlé, la leche de Carnation, podrás ganar premios para tu cocina. Registra tus lotes en... Van a poder interaccionar y generar dipolos. Una segunda fuerza son las fuerzas de dispersión de London. Este tipo de fuerzas de dispersión de London ya no ocurren en moléculas covalentes polares como la dipolo-dipolo, sino que estas son importantes cuando tenemos moléculas covalentes no polares. Otra característica que también necesitan estas fuerzas de dispersión de London es que deben tener proximidad, como en el caso del ejemplo anterior de dipolo-dipolo, deben estar cerca. Y lo que ocurre acá es una interacción entre los electrones. Vamos a imaginarnos que tenemos átomos de helio. Es decir, que tenemos por acá un electrón, electrones, ¿listo? Y acá dos cargas positivas. Y lo que ocurre en este tipo de fuerzas de London es que estos electrones van a generar una serie de repulsión. Y esta repulsión va a hacer que estos electrones empiecen a moverse, generando movimientos de proximidad o cercanidad, generando movimientos de proximidad. Estos tipos de repulsiones generan que se logre una proximidad entre los átomos adyacentes. Y nuestra tercera y última fuerza son las fuerzas por puentes de hidrógeno. Este es un tipo especial de atracción intermolecular que ocurre entre un átomo de hidrógeno y algún enlace polar. Por lo general, esos tipos de enlaces polares son los que se... ¿Sí entendieron esta? Esta es como lo más difícil de entender, la de dispersión del hondo. Hagan de cuenta que como se van a empujar entre ellas, eso va a hacer que se pegue a la adyacente a ella, es decir, a la que está a un ladito, ¿sale? O sea, y estas se van a repeler, entonces esta se va a juntar con otra que esté al lado de ella, ¿no? Es raro, pero un poco esotérico, pero sí funciona, ¿no? Lo vamos a ver en lípidos. Presentan con moléculas como el flúor, el oxígeno o el nitrógeno, ya que estos compuestos o justamente estos elementos presentan electronegatividades altas, lo que fácilmente proporciona que se dé una interacción con el par electrónico que presenta el hidrógeno. Vamos a realizar un ejemplo de las fuerzas por puentes de hidrógeno. Vamos a tomar, por ejemplo, el amoníaco, y este va a generar su puente de hidrógeno o interacción con el agua. ¿Listo? Agua H2O, amoníaco NH3, agua H2O. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Ya sabemos que acá ocurre una interacción, enlace covalente, acá enlace covalente, y esto tiene un par de electrones libres. ¿Y qué es lo que ocurre? Este par de electrones libres que observamos acá va a generar puente de hidrógeno con la molécula de agua. A este tipo de interacción que se presenta acá es lo que le conocemos como puente de hidrógeno. Otro ejemplo que podemos generar de puentes de hidrógeno es justamente la interacción entre las moléculas de agua. Acá lo que vamos a tener es cómo estas moléculas de agua van a generar una interacción. ¿Cuántos anuncios? Unas con otras, junto con el oxígeno. En este caso, el oxígeno tiene alta electronegatividad, el nitrógeno presenta alta electronegatividad. No olvidemos los pares electrónicos libres que quedan en el oxígeno.
Este tipo de estructuras es común encontrarlas cuando tenemos el agua líquida y el agua sólida. Hay un caso especial con el agua y es que justamente estos tipos de puentes de hidrógeno son los que permiten que la estructura congelada sea más abierta. Y por eso cuando ponemos a congelar el agua, esta tiende a expandirse y a ocupar un mayor volumen. Ahora vamos a hacer un pequeño esquema que nos va a ayudar a recordar las 4 fuerzas que hemos visto. Vamos a partir de compuestos moleculares o iónicos y empezaremos a hacernos una serie de preguntas. Entonces, nuestra primera pregunta es si presenta iones. Tenemos 2 opciones, que sí presente iones o que no los presente. ¿Listo? Si sí presenta iones, vamos a hacernos una segunda pregunta. Son compuestos polares y acá vamos a tener nuevamente 2 opciones, que no los presente y que sí los presente. Si no presenta compuestos polares, pero sí tiene iones, quiere decir que esta sustancia es un enlace. Por otro lado, si presenta iones y adicional a eso presenta compuestos polares, quiere decir que acá hay una interacción de tipo ion-dipolo. Ahora nos vamos por el otro lado. Si no presenta iones, vamos a preguntarnos si tiene compuestos polares. Y acá nuevamente tenemos 2 opciones, que no los presente y que sí los presente. Si no presenta compuestos polares, quiere decir que hay una interacción por fuerzas de dispersión del otro, ya que son los que generan este tipo de interacciones o fuerzas cuando no tienen una polaridad, es decir, cuando son no polares. Y por otro lado, si sí presenta compuestos polares, vamos a hacernos otra pregunta. ¿Tiene hidrógenos y elementos electronegativos? Y acá nuevamente vamos a tener 2 opciones, sí y no. Ahora, si sí tenemos compuestos polares y adicional a eso tienen hidrógenos y elementos electronegativos, podemos estar hablando de fuentes de hidrógeno. Y si no, pues vamos a tener interacciones dipolo-dipolo. Este es un pequeño esquema que puedes realizarte con cada uno de los ejercicios que te vayan a proponer y así puedes ir buscando y... Listo. Bueno, ya está todavía más claro, ¿no? Es más o menos lo que les había dicho. Entonces, la presentación ya la tienen, pueden volver a ver el video cuando se les olvide, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Nada, entonces vamos a darle. Ahí ven todos la presentación. Sí, maestra. Sí, maestra. Entonces, vamos a ver aminoácidos y proteínas. Esto lo vamos a ver muy rápido. Yo creo que en esta semana terminamos. Vamos a ver propiedades generales, estructuras, tipos de enlaces, la isomería, la relación que tiene la estructura con la función, los niveles proteicos y los mecanismos de desnaturalización y degradación. En la parte de alteraciones clínicas, que ya serían como algunas de las enfermedades que se pueden manifestar por los cambios en estas moléculas, les tocaría a ustedes, pero generalmente los pongo a exponer. Pero como iniciamos una semana tarde, y solo nos queda una semana para ver esto porque tenemos que empezar con enzimas, que es un montón, y luego metabolismo, carbohidratos, que es otro horror. No nos va a dar tiempo, entonces yo creo que de aquí me van a entregar únicamente un ensayo de estas enfermedades. Pueden escoger la que quieran de estas 4, pero una clase sí la vamos a tomar. Y yo les voy a preguntar aleatoriamente. Entonces es un ensayo de nomás una de las 4 que están. Escogen una. 1, 2, 3. Pueden escoger la que quieran, les dije, pero una clase, la última clase antes de que vamos a ver de proteínas y aminoácidos,
Les voy a preguntar aleatoriamente, ¿no? Si sutanito, y ese me tiene que explicar qué es el síndrome de Ehlers-Danlos, ¿no? Y así. Entonces, estudien las 4, pero el ensayo es únicamente de una. Porque digamos que una clase, si la van a dar ustedes entre todos y van a decir qué es cada uno de estos síndromes, ¿no? Y no los pongo a exponer porque, híjole, se tardan un montón. Así vamos construyendo más o menos entre todos. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué son los aminoácidos? Bueno, los aminoácidos son pues las unidades básicas que forman las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son polímeros o biopolímeros. Para que un polímero se pueda formar, necesita una unidad mínima que se llama monómero. Ese monómero se repite, no sé, n cantidad de veces, ¿no? En el caso de las proteínas pueden ser miles o millones de aminoácidos. Son estructuras muy grandes y complejas. Entonces, eso basa así como ven en la imagencita, ¿no? Están los aminoácidos solitos y en eso se unen mediante enlaces peptídicos. Esos enlaces peptídicos hacen que al unirse se forman los péptidos, que estos son creo que de 10 a 18, creo, aminoácidos. Y a mayor de 18, pues ya son proteínas. Entonces, estos aminoácidos, al ser las unidades, digamos, pues básicas, o sea, estos monómeros, pues son muy importantes, tenemos que conocerlos y cómo está su estructura. Entonces, generalmente tienen un grupo amino, un grupo carboxilato y un carbono que está unido a un radical R y a un hidrógeno. Entonces, esto de las valencias es lo que les decía, ¿no? Está el carbono aquí y el carbono solo tiene 4 valencias. Una valencia es del grupo amino, otra es del ácido carboxílico, otra del hidrógeno y otro del radical, ¿sale? No hay más. Entonces, ¿cuál es la importancia de estudiar los aminoácidos? ¿O ustedes para qué quieren saber cómo es que están constituidos o para qué sirven? Pues primero, lo más importante, pues porque son las unidades monoméricas de las proteínas, pero no es su única función. Sino que también ellos son precursores de otras macromoléculas que tienen ciertas funciones en el cuerpo, ¿no? Estas moléculas pues participan en funciones celulares, en transmisión nerviosa, nerviosa, en la biosíntesis, por eso me refiero que son precursores. A partir de esto se sintetizan ciertas porfirinas, purinas, pirimidinas y ureas. Además, los péptidos, que son los polímeros cortos, que son los que anteceden a las proteínas, también desempeñan algunas funciones en el sistema neuroendocrino. También son precursores de algunas hormonas y de unos neuromoduladores y neurotransmisores. Entonces, pues ya ven, están implicados en otras cosas. Entonces, para que puedan entender casi siempre, cuando empiecen a avanzar en esta carrera, ya nadie les va a hablar de enlaces, ni si están formados, nada, ¿no? Eso se va a acabar. La biología, por eso a mí casi no me gusta, porque ya empiezan la bola A, se pegó con la bola B y te dio la bola C. Y esa bola C está en la célula no sé qué y funciona para esto. Entonces, si ustedes no tienen ni idea de lo que hay en estas bolas, pues cuando lleguen aquí, pues se quedan así como de, pues qué bueno, ¿no? Entonces, traten de aprender lo más que puedan en esta clase porque nadie se los va a volver a repetir. Ya les van a hablar de puras bolas con bolas y entonces, pues ya, no se sabe qué pasa ahí adentro. Entonces, tienen que ahí especular o regresarse para que puedan entender por qué ocurre ese fenómeno.
Entonces, ¿de dónde vienen los aminoácidos? Los aminoácidos pues empiezan desde el código genético que están en los ribosomas, por allá. Acuérdense que el código genético es solo de 3 letras. Y de solo estas 3 letras se pueden crear, creo que son 150 aminoácidos o más. Pero para esta clase, los únicos que vamos a ver, los únicos que nos interesan, son 20 aminoácidos específicos. ¿Por qué estos 20 aminoácidos son los de interés? Porque son los que forman parte de las proteínas. O sea, las proteínas están formadas únicamente con estos 20, ¿sale? También un dato importante es que en el cuerpo solo hay aminoácidos L. Este es un L. Háganse una nota mental porque más adelante vamos a ver que esto es importante. Entonces, de estos 20 aminoácidos de los que nos interesa estudiar en esta clase, 19 tienen la misma estructura general. Son compuestos quirales, por ahí busquen. Llévense de tarea que es quiralidad, porque lo más seguro es que lo vamos a ver mañana o pasado. Son quirales y tienen un átomo de carbono que sería el principal, que este es al que se le denomina carbono alfa. Este carbono va a estar unido a un grupo carboxilo, a un grupo amino, que son sus grupos funcionales, a un protón y a un radical R. Este radical R ya habíamos establecido que es cualquier grupo funcional. La única excepción a esta regla es la prolina. Y ¿cómo se llama? Déjenme ver, por aquí la tengo. Bueno, ahorita más adelante sale, pero siempre se me olvida. Creo que es no la tengo aquí, no, ahorita sale. Hay otro que es aquiral, pero ahorita va a salir. En cuanto a esta estructura general, el único que no la cumple es la prolina. Esta prolina, ¿por qué no la cumple? Porque en el grupo amino se forma un enlace, un anillo de 5 miembros. Entonces, a este grupo amino se cataloga como un amino secundario porque no cumple esta regla, ¿no? El grupo R, o sea, está cerrado con este, ¿no? Entonces, digamos que es la excepción a la regla. En el caso de la otra que les digo, creo que es la cisteína, estoy casi segura. La cisteína, en vez de tener este grupo R, tiene un hidrógeno, entonces ahí pierde la quiralidad. Pero, otra vez, busquen qué es quiralidad. Entonces, regresamos a lo del carbono alfa. ¿Por qué es importante? El carbono alfa va a ser el átomo de carbono unido al ácido carboxílico, o en este caso, así como está representado aquí, se llama carboxilato. Se llama carboxilato porque tiene una carga negativa. Entonces, ese átomo de carbono que está unido ahí, ese es el alfa, y de ahí todos los que le sigan, pues es alfa, beta, gamma, delta y épsilon, ¿no? Y así se pueden ir hasta el final del abecedario griego. Entonces, ¿qué va a determinar que tengan un alfa aminoácido, un beta aminoácido, un delta aminoácido? Bueno, el que lo va a determinar es la posición de este grupo amino. Por ejemplo, aquí sería un épsilon, un L-épsilon aminoácido, ¿no? Aquí pues iría el nombre, no sé, si esto fuera una cisteína, sería L-épsilon cisteína, ¿no? Por así decirlo. Esto es parte de la nomenclatura, ¿no? Para nombrar. Cuando les ponga estas dos A's, esto significa pues aminoácido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es épsilon, pues porque el grupo amino está ubicado en la épsilon. Si este grupo amino se moviera para acá,
pues sería delta, si estuviera aquí sería gamma, y si estuviera aquí, pues sería beta, ¿no? Y en este caso, pues es el alfa, que es los más comunes, que van a ver si hay de otros, ¿no? Pero los más comunes son los alfa. Entonces, las clases de aminoácidos que hay, pues vamos a ver que hay dos importantes o 3 importantes, 4. Son los que pueden tener un comportamiento ácido, un comportamiento básico, los polares y los no polares. ¿Estos de qué van a depender? Van a depender del radical que tengan unido, es decir, del grupo funcional que tengan unido a la estructura van a hacer que sean completamente diferentes. Otra cosa, ¿por qué son ácidos orgánicos? Justamente por esa propiedad de ser ácidos y bases. ¿Quién les va a dar esa propiedad de ser ácidos y bases? Pues se las puede dar tanto el radical que se pueda unir a ellos como este ácido que van a tener siempre en la estructura. Como les dije aquí, si se fijan, está desprotonado y tiene una carga negativa. ¿Por qué? Porque el ácido, como se los enseñé en la tabla de grupos funcionales, el ácido carboxílico es así, ¿no? Entonces, cuando tienen propiedades ácido básicas, significa que este protón lo pueden perder y quedar como el ion carboxilato y se pueden volver a protonar, ¿no? Quedando otra vez el ácido, el ácido carboxílico. Esa propiedad de perder y ganar protones es lo que los hace que tengan esa propiedad de ácido básico. Entonces, para la parte de los radicales que se van a unir a ellos y les van a dar polaridad o no polaridad, lo vamos a ver en una diapositiva, en diapositivas adelante. Entonces, esta es una listilla de los aminoácidos. Aquí está su abreviatura y aquí está la letra con la que se representan. Por ahí en el de bioquímica, ¿cómo está este libro de bioquímica? Ahorita les digo, se me fue el nombre. ¿En el Trudy? No, en el Trudy no. En el otro que le subí se me fue el nombre. No, en el Trudy no viene esa tabla, pero ahorita me regresa el nombre del libro. Bueno, entonces estos aminoácidos, todos estos que hemos estado viendo, si se fijan aquí les puse, son aminoácidos estándar. Estos son los que forman las proteínas. Los aminoácidos no estándar, que son estos que están aquí, no están en las proteínas. Estos aminoácidos son precursores de los estándar. Por ejemplo, los aminoácidos estándar se empiezan a unir, ¿no? Ahí está. Y forman un péptido. Ya unidos por el enlace peptídico formando el péptido, hay enzimas que pueden romper estos enlaces. Se dice que los hidrolizan. Viene la enzima, rompe el enlace y entonces se liberan esos aminoácidos que estaban unidos o que formaron el péptido. ¿Sale? Ahí. Bueno, estos aminoácidos, antes de ser liberados, de que venga la enzima y rompa enlaces, se modifican. Aquí, siendo un péptido, acuérdense, tienen grupos funcionales. Esos grupos funcionales sufren una reacción y se forma otro aminoácido. Entonces, no sé, por ejemplo, aquí, en este aminoácido, tienen un fenol, ¿no? Y entonces aquí hay una sustitución nucleofílica y ¡chum! Se pone un cloro. Chácatelas. Entonces, este aminoácido ya no va a ser igualito que el original, ya está modificado. Entonces, cuando venga la enzima y rompa el enlace, este aminoácido ya no va a ser como el aminoácido original, porque en vez de un alcohol va a tener un flúor. Entonces, estos aminoácidos ya están modificados químicamente.
Entonces, estos por eso son no estándar, porque estos que ya están modificados no se van a volver a enlazar para formar ni un péptido ni una proteína, ya no se vuelven a enlazar. Tienen ahí otras funciones en el cuerpo, pero ya no se vuelven a enlazar para formar proteínas. Por eso es que estos no están en las proteínas y por eso se les llama no estándar, ¿sale? Porque no son los que vamos a estudiar originalmente. Ya que se unan, los originales se unen, se modifican químicamente, se hidrolizan enlaces, se liberan al medio para cierta función dentro de la célula y hasta ahí. Esos ya no se vuelven a enlazar para formar proteínas, ¿sale? Ahora vamos a ver los aminoácidos polares. Como les dije, en la estructura básica vamos a tener un ácido carboxílico, un grupo amino, un protón y el radical R. Entonces, si se fijan, aquí el que está en el circulito es el radical R, que en este caso es un anillo bencénico. En este caso está otro anillo bencénico más, bueno, esta es un heterociclo por ahí, de modo más grande este circulito. Todo esto es el grupo funcional. Aquí este grupo metilo sería el grupo funcional. Y aquí este propilo. Y aquí está pues la glicina, ¿no? Esta es la que es sencilla. Entonces, estos grupos funcionales, si se fijan, son cadenas hidrocarbonadas. ¿Y qué habíamos quedado que eran las cadenas hidrocarbonadas? ¿Polares o no polares? ¿Qué son? ¿Polares o no polares? ¿No polares? Exacto, son no polares. Porque para que tengan polaridad tienen que tener unida a esa estructura algún oxígeno, flúor o nitrógeno, algún elemento muy electronegativo, ¿sale? Y aquí no está. Entonces, todos estos, como no tienen esa propiedad que les dé esa polaridad, pues son no polares, ¿sale? Entonces, todos estos que tengan estas cadenas hidrocarbonadas van a ser no polares. ¿Por qué? Porque su radical R, otra vez son cadenas hidrocarbonadas, sin cargas ni positivas ni negativas, y por lo tanto son hidrófobos. ¿Qué es la hidrofobicidad? Es decir, que no interactúan con el agua. Son inmiscibles con ella. Entonces, esto desde el punto de vista biológico es muy, muy, muy importante, puesto que este tipo de aminoácidos van a estar en medio de la bicapa lipídica de la membrana celular. Cuando empiecen a ver membrana celular, que creo que va a ser en biofísica, no sé si ya lo están viendo o ya lo vieron. No se me escribe. Van a tener aquí, esta es la bicapa lipídica, ¿no? Estos son lípidos. Entonces, hay un modelo por ahí que dice que si ustedes parten esta bicapa y la separan en monocapas y pudiéramos ver lo que hay en medio de esta bicapa, hay proteínas aquí en medio que están encerradas. Esas proteínas están constituidas por estos aminoácidos apolares. ¿Por qué? Porque como no tienen afinidad con el agua, se van a esconder. Acuérdense que aquí afuera de la bicapa, que esto es extracelular y esto es intercelular, aquí hay un medio acuoso. Entonces, esta es la parte polar de los lípidos. Entonces, por eso están hacia arriba e interactúan con el agua. La parte apolar, que son las cadenas hidrocarbonadas, están en medio.
¿Por qué? Pues para no interaccionar con el agua, son hidrófobas, se van a esconder del agua. Y las proteínas que van a estar en medio de ellas van a ser todas constituidas por estos aminoácidos, ¿sale? Hay algunas otras proteínas que salen de la membrana, esas van a tener aminoácidos polares, que son los que vamos a ver ahorita. Entonces, estos, ¿por qué van a ser polares? Porque van a formar puentes de hidrógeno. Eso los va a hacer hidrófilos. ¿Por qué? Porque van a ser solubles en agua gracias a estos puentes de hidrógeno. Van a poder interactuar con el agua. Entonces, ven, la clase anterior era importante por esto. Si se fijan, otra vez, esta es la estructura base del aminoácido y este es el radical, este es el grupo R, el que va a ir cambiando. Si se fijan, en todos es diferente, pero comparten algo en común. ¿Qué es? ¿Qué átomo tienen en común todos estos radicales? El carbono, ¿no? Aparte. El oxígeno. Exacto. Este oxígeno es el átomo electronegativo que les va a brindar la polaridad. Al formarse los momentos dipolares, que aquí, si pudiéramos hacer el mapita de la densidad electrónica, aquí estarían mayor tiempo los electrones, formando una carga negativa, y acá estarían menos tiempo y sería positivo. Esto es lo que le va a permitir hacer los puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. ¿Sale? Aquí también, carga negativa, puentes de hidrógeno, y eso permite que sean solubles en agua, ¿no? Entonces, estos son los que en la bicapa lipídica, las proteínas van a estar por fuera de la bicapa, ¿no? Estas proteínas las van a ver así que salen, estas. Estas, ¿por qué? Pues porque su parte polar les va a permitir interaccionar con el medio acuoso extracelular, ¿sale? Cuando se fijan, pues aquí están la serina, treonina, glutamina, asparagina y tirosina. Acá eran la alanina, fenilamina, triptofano, leucina y glicina. Estos son los mismos, ¿no? Estos son los que estaban acá en la otra diapositiva. Entonces, ahora vamos a ver aminoácidos polares con carga. Si se fijan, estos que vimos aquí no tienen carga, ¿no? Ninguno está desprotonado. Todos tienen a su protoncito, entonces no tienen carga. Aquí, estos también son aminoácidos polares, pero están cargados. ¿Por qué están cargados? Porque aquí, si se fijan, su grupo funcional está desprotonado. Aquí en todos está, este está protonado. Este tendría que estar como NH2, ¿no? Pero se protona, es decir, gana un protón del medio y queda como NH3. Igual que este está protonado y este también. Entonces, que se protonen o se desprotonen va a depender del pH, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, bueno, estos, pues evidentemente, si se fijan, todos tienen un átomo electronegativo, ya sea oxígeno o nitrógeno, que les va a dar polaridad. Entonces, estos también van a ser hidrófilos, es decir, también van a ser compatibles con el agua, se van a disolver en agua. Entonces, tienden a tener estas cargas, pues, en pHs fisiológicos, ¿no? Díganme, ¿alguien me va a preguntar algo? No, es que escuché ahí el zumbido. Entonces, estos van a ser, por ejemplo, aminoácidos que se puedan reaccionar fácilmente por esta Maestra, reactividad. ¿van a ser 2 horas hoy? No, ya me pasé. Díganme, ¿eh? ¿Por qué no veo el reloj? Ahí son las 3. Bueno, nos quedamos en esta. Necesito que estudien quiralidad y propiedades ácido-base, ¿sale? Porque les voy a preguntar.
Nos vemos mañana le seguimos. Si ya, no se preocupen, sí me pueden decir que ya se acabó la clase. Acuérdense que pongo en grande mi pantalla y no veo el reloj ni los veo así bien a ustedes. Sale, nos vemos mañana. Gracias, Adiós. maestra. Gracias, maestra, nos vemos. Ay. Nos vemos, maestra, gracias.